Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Creer que Dios cumple sus promesas no es simplemente aceptar una idea con la mente, es caminar cada día con el corazón abierto, como quien se lanza al amanecer sin saber si habrá sol o niebla, pero confiando en que la luz llegará. Es sostener la esperanza cuando todo parece quieto, cuando las respuestas tardan, cuando el alma se pregunta si fue escuchada, porque las promesas de Dios no se miden en tiempo humano, ni se ajustan a nuestros planes. Se revelan en el momento justo, como la lluvia que cae cuando la tierra está lista, como el abrazo que llega cuando más lo necesitamos. A veces la espera se vuelve larga, el alma se cansa, el cuerpo se agota y la fe parece dormida, pero incluso en ese silencio hay algo que se está gestando, porque Dios no olvida lo que ha dicho, no abandona lo que ha sembrado, no retira lo que ha prometido. Su fidelidad no depende de nuestras fuerzas, sino de su amor constante. Y en medio de la incertidumbre, en medio del desierto, hay señales pequeñas que nos recuerdan que Él sigue obrando, que lo que hoy parece quietud, mañana será cumplimiento. Así que hoy, al comenzar este episodio, te invito a respirar profundo, a dejar que esta palabra te acompañe como un susurro suave, como una llama encendida en lo profundo. Dios cumple sus promesas, no porque lo veamos, sino porque lo sabemos, no porque lo sintamos, sino porque lo creemos. Y en esa certeza el alma se aquieta, el corazón se fortalece y el camino se vuelve sagrado. Las promesas de Dios no son palabras lanzadas al viento, ni frases que se desvanecen con el tiempo. Son semillas eternas que caen en el terreno del alma y esperan el momento exacto para brotar. A veces germinan en la luz, otras veces en la sombra, pero siempre llevan en sí la fidelidad de quien las pronunció, porque Dios no promete desde la emoción, sino desde la eternidad. Sus promesas no dependen de nuestro mérito, ni de nuestras circunstancias, ni de nuestra fuerza. Se sostienen solas porque brotan de su carácter inmutable. Y cuando todo parece incierto, cuando el alma se tambalea, cuando el tiempo se alarga más de lo esperado, su promesa permanece como un faro encendido, así como en medio de la niebla. En 2 capítulo 1 versículo 20 nos recuerda, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No se trata de exigir cumplimiento, sino de descansar en la certeza de que lo que Él ha dicho, Él lo hará, porque su palabra no regresa vacía y su fidelidad no conoce interrupciones. Esperar una promesa no es una pausa vacía, es una forma de adoración, es el arte de seguir creyendo cuando ya no hay señales, de seguir caminando cuando ya no hay mapa, de seguir sembrando cuando la tierra parece estéril. La esperanza no es castigo, es preparación, es el espacio donde el alma se ensancha, donde la fe se profundiza, donde la esperanza se vuelve músculo, porque Dios
no se retrasa. Él se toma tu tiempo y en ese tiempo te va transformando. Nos enseña a mirar más allá de lo inmediato, a confiar más allá de lo visible, a amar más allá de lo que entendemos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos anima. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No se trata de contar los días, sino de consagrar cada día, porque la fidelidad de Dios no se mide en minutos, sino en milagros que maduran en silencio. Hay promesas que se sienten lejanas, como estrellas en un cielo nublado, pero la distancia no las hace menos reales, porque lo que Dios ha dicho no depende de nuestra percepción, sino de su propósito. A veces, lo que parece demora es solo el ritmo perfecto de su voluntad, y aunque no entendamos el por qué, podemos confiar en el quién. Él no olvida, Él no cambia de opinión, Él no se cansa. Y cuando el alma se agota, cuando la fe se debilita, su promesa sigue intacta, esperando ser abrazada con manos vacías, pero corazones abiertos. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos asegura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo él y no lo hará, habló y no lo ejecutará. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver, porque la promesa no se desvanece, solo se esconde para fortalecernos. Las promesas de Dios no siempre llegan como lo esperamos. A veces no vienen con trompetas ni con cielos abiertos, sino con pasos suaves, con puertas que se abren sin ruido, con detalles que solo el alma atenta puede notar, porque Dios no está apurado, pero tampoco está ausente. Él se mueve en lo invisible, en lo cotidiano, en lo que parece pequeño, y cuando menos lo esperamos, su promesa se manifiesta, no como un espectáculo, sino como una caricia. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, nos revela, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No se trata de buscar señales grandiosas, sino de aprender a reconocer la fidelidad en lo simple, porque cada promesa cumplida es una forma de Dios de recordarnos que Él está, que Él ve y que Él cumple. A veces, la promesa de Dios se cumple en medio del desierto, no cuando todo está resuelto, sino cuando todo parece perdido, porque el desierto no es ausencia de Dios, es el lugar donde su voz se escucha más clara. Es ahí donde aprendemos a depender, a confiar y a soltar. Es ahí donde muchas veces, sin previo aviso, la promesa florece, no como un premio, sino como una extensión de su amor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, nos recuerda, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. No se trata de evitar el desierto, sino de caminarlo con la certeza de que la promesa nos espera al final o incluso en medio del polvo. La promesa de Dios no se mide por el calendario ni se ajusta a la lógica del tiempo humano. A veces, lo que para nosotros es demora, para Él es diseño.
Y en ese aparente silencio, en esa espera que se alarga más de lo que imaginamos, Dios está trabajando en lo profundo, está preparando el terreno, no solo afuera, sino dentro de nosotros, porque su promesa no es solo un destino, es un proceso que nos moldea, que nos vacía de expectativas humanas para llenarnos de visión divina. Y mientras el alma se inquieta, mientras la mente se pregunta si acaso fue un error haber creído, la fidelidad de Dios sigue obrando en lo invisible, como la raíz que crece bajo tierra antes de que brote la flor, como el alfarero que moldea en silencio, sin apuro, pero con intención. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos consuela. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No se trata de contar los días, sino de confiar en que cada día es parte del milagro que aún no vemos. Cuando Dios promete, no lo hace desde la emoción del momento, sino desde la eternidad de su carácter. Sus palabras no son impulsos, son pactos, y ese pacto no se rompe con nuestras dudas, ni se desvanece con nuestras caídas, porque Él no es como nosotros, no cambia de parecer, no se retracta y tampoco olvida. Y aunque el tiempo pase, aunque la vida nos lleve por caminos que no esperábamos, su promesa sigue en pie. A veces, lo único que necesitamos es recordar lo que Él dijo, volver a ese lugar donde su voz nos alcanzó, volver a ese instante en que supimos sin entender cómo Él cumpliría, porque la memoria espiritual también es un acto de fe. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo él y no lo hará, habló y no lo ejecutará. No se trata de exigirle a Dios que actúe, sino de recordarle al alma lo que él ya habló. Hay promesas que se cumplen en medio del quebranto, no cuando todo está en orden, sino cuando todo parece roto, porque Dios no necesita escenarios perfectos para manifestarse. Él entra en lo fragmentado, en lo vulnerable, en lo que ya no sabemos cómo sostener, y desde ahí reconstruye, no con prisa, sino con ternura, no con ruido, sino con presencia. A veces la promesa no llega para evitar el dolor, sino para redimirlo, para convertir la herida en testimonio, la lágrima en semilla, el silencio en altar, porque Dios no solo cumple lo que dice, también sana lo que encuentra. En el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 17, nos promete: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré todas tus heridas. No se trata de esconder lo roto, sino de permitir que Dios lo repare, porque cuando el alma se rinde, la gracia comienza su obra y lo que estaba quebrado se convierte en testimonio. Lo que estaba oculto se convierte en luz. Las promesas de Dios no se cancelan por nuestras caídas, no se desvanecen cuando dudamos, ni se retiran cuando fallamos, porque su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su amor incondicional. Él no se cansa de nosotros, no se decepciona como los hombres, Él permanece, y en esa permanencia el alma encuentra descanso,
porque incluso cuando nos alejamos, incluso cuando nos rendimos, incluso cuando nos sentimos indignos, su promesa sigue ahí, esperando, no como un castigo, sino como un refugio. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 nos recuerda, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No se trata de merecer la promesa, sino de confiar en que su amor es más fuerte que nuestra inconstancia. A veces, la promesa se manifiesta en formas inesperadas, no como lo imaginamos, pero sí como lo necesitamos, porque Dios no cumple para satisfacer nuestros deseos, sino para revelarnos su corazón. Y en esa revelación descubrimos que lo que pedíamos era pequeño comparado con lo que Él tenía preparado. Él no se limita a responder nuestras oraciones, las transforma, las eleva, las purifica. Y cuando por fin llega lo prometido, entendemos que no solo hemos recibido algo, sino que hemos sido transformados en el proceso. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 nos revela, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No se trata de que Dios cumpla nuestros planes, sino de que nos permita participar en los suyos. La promesa no siempre llega como respuesta, a veces llega como presencia, como ese momento en que sin explicación el alma se aquieta, como ese suspiro que no viene del cuerpo, sino del espíritu, porque Dios no solo cumple con hechos, también cumple con compañía. Él no siempre cambia las circunstancias, pero siempre se hace presente en medio de ellas. Y esa presencia, aunque no resuelva todo, lo transforma todo. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos consuela. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No se trata de esperar resultados, sino de reconocer que su cercanía ya es cumplimiento. Hay promesas que nos sostienen en medio de la noche, cuando todo parece perdido, cuando el corazón se encoge, cuando la fe se tambalea. Y sin embargo, algo en nosotros se aferra, no por fuerza, sino por memoria, porque el alma recuerda lo que Dios dijo, incluso cuando la mente lo olvida, y esa memoria se convierte en ancla, en raíz, en susurro que nos dice, todavía no ha terminado. En el libro de Salmos 119, versículo 50, nos susurra, esto me ha consolado en mi aflicción, que tu dicho me ha vivificado. No se trata de entender el proceso, sino de abrazar la palabra que nos mantiene vivos. Dios no promete para entretener, promete para sostener, y esa promesa no es frágil, no se rompe con el tiempo, no se desvanece con el dolor. Es como una raíz profunda que atraviesa la tierra del alma y se aferra al fondo. Y aunque la superficie tiemble, lo que está sembrado permanece, porque lo que Dios ha dicho no se borra con el viento, ni se desvanece con la tormenta. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 11, nos afirma, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. No se trata de dudar del cumplimiento, sino de recordar
que lo que Dios piensa, Dios lo ejecuta. Hay promesas que se cumplen en otros, en gestos, en palabras, en abrazos inesperados, porque Dios también usa cuerpos para manifestar su fidelidad. Y cuando menos lo esperamos, alguien llega, algo ocurre y entendemos que Él no nos ha olvidado, que su amor se mueve a través de manos humanas, de miradas sinceras, de silencios compartidos. En el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 12 nos dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. No se trata solo de recibir, sino de reconocer que cada cumplimiento es una caricia divina. La promesa de Dios no es una meta, es un camino. No es solo el destino, es el trayecto, porque mientras esperamos, Él nos forma, mientras confiamos, Él nos moldea, y cuando por fin llega lo prometido, ya no somos los mismos. Hemos sido transformados por la espera, por la fe, por la rendición. En el libro de Salmos número 37 versículo 5 nos invita: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No se trata de llegar rápido, sino de caminar con Él, sabiendo que cada paso está lleno de propósito. Dios cumple sus promesas incluso cuando no las vemos, porque hay cumplimientos que no se notan, pero que nos sostienen, como el aire que respiramos sin pensarlo, como la luz que entra por la ventana sin pedir permiso. A veces esperamos que la promesa llegue con estruendo, con señales evidentes, con milagros que todos puedan ver, pero Dios en su ternura muchas veces actúa en lo oculto, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante. Y mientras el alma busca grandes respuestas, Él nos envuelve con pequeñas fidelidades, nos despierta con paz, nos acompaña en el silencio, nos habla a través de una palabra, de una canción o de una mirada. Y en ese lenguaje sutil, su promesa se cumple, no como espectáculo, sino como sustento. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11, nos asegura: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. No se trata de buscar señales extraordinarias, sino de aprender a reconocer lo sagrado en lo simple, porque a veces el milagro no es que todo cambie, sino que podamos seguir de pie. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con el corazón abierto y las manos vacías. No vengo a exigir, ni a reclamar, ni a entender. Vengo a rendirme, a descansar en tu fidelidad, a recordar que lo que tú prometes no se desvanece, no se retrasa y tampoco se olvida. Tú eres el Dios que habla desde la eternidad, que siembra palabras vivas en el alma, que cumple incluso cuando todo parece pausa. Hoy te entrego mi espera, mi cansancio y también mi incertidumbre. Te entrego cada promesa que aún no ha llegado, cada suspiro que aún no se ha convertido en canto. Y en esa entrega confío, porque si tú lo dijiste, entonces así es. Y cuando llegue lo prometido, cuando el alma lo reconozca, cuando el corazón lo abrace,
que no olvide el proceso, que no olvide las lágrimas que regaron la tierra, los silencios que afinaron el oído, las noches que enseñaron a confiar. Que mi gratitud sea profunda, que mi testimonio sea claro, que mi vida sea un altar, porque tú no solo cumples las promesas, tú cumples procesos, tú no solo entregas respuestas, tú transformas corazones. Hoy te doy gracias no solo por lo que vendrá, sino por lo que ya estás haciendo en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.